Saludos hermanos, hoy celebramos el miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, 13 de julio, continuamos escuchando en la primera lectura el libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Mi furor es bastón entre sus manos. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera, para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas, porque se decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros, y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado las riquezas de los pueblos como si fueran un nido, como quien recoge huevos abandonados. Recogí toda su tierra, ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. ¿Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella? ¿Se gloría la sierra contra quien la mueve? Como si el bastón moviera a quien lo sostiene o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor Dios del universo debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Hasta aquí la lectura. Fijaros, es muy interesante. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? Dios escoge sus instrumentos para su propia obra, como lo hizo con el rey de Siria para castigo de Israel. Pero si el instrumento se sobrepone a Dios, Dios le retira su asistencia. El primero y peor pecado de todos es la soberbia. A veces nos creemos más que Dios. ¿Cuál es el mayor de todos los pecados? Dice Orígenes: ciertamente aquel por el que cayó el diablo. ¿Cuál es ese pecado en el que cayó tanta altura, del que elevado cae en el juicio del diablo? Dice el apóstol: la inflación, la soberbia, la arrogancia. Es el pecado del diablo, y por tales delitos cayó a la tierra desde el cielo. Por eso Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los pequeños, a los humildes. ¿Por qué te enalteces? ¿Por qué te ensoberbeces si eres tierra y ceniza? De manera que el hombre, olvidado de lo que es y en qué vaso tan frágil está encerrado y en qué estiércol está metido y qué suciedades arroja de su cuerpo, ¿por qué se subleva con arrogancia? Fijaos este comentario de Orígenes, qué tremendo, ¿no? Nos creemos a veces más que Dios. Lo he conseguido por mis méritos, es la obra de mis manos. ¿Hasta qué punto somos arrogantes y soberbios y no reconocemos que todo el bien que podemos hacer viene porque Dios nos asiste para poder hacerlo? No podemos ser como el hacha, que se cree más que la mano del leñador. No podemos ser más que esa sierra, que se cree más que la mano del que le mueve. El problema es que hemos construido una cultura sin Dios y que nos pensamos que todo lo conseguimos por nuestras fuerzas, porque somos muy buenos y porque... Pues ya nos lo dice el Señor: debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Ninguno estamos libres de este peligro, de creernos que somos mucho, que todo lo podemos, que... ¿Qué es lo que piensa mi corazón? Porque el Señor se lo reclama a Asiria. No lo entiendo así, no es lo que piensa su corazón. Con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber soy inteligente. Claro, entonces a Dios no le necesito. Y lo peor no es eso. Lo peor es perder la conciencia de que es Dios quien me sostiene. Es el que me ilumina en toda obra buena, porque Él es el bien. Por eso debemos reconocer a Dios
como lo que más necesitamos, en lo que no podemos vivir, porque si no al final le desecharemos, le echaremos a un lado, pensaremos que todo me va bien porque yo soy bueno y entonces el Señor me debilitará para que tenga que mirar a la cara mi propia debilidad. Y luego nos quejamos porque Dios no hace lo que quiere, no hace lo que... Y el problema está en el inicio, no vivimos en sus manos reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.